Nueva York es una ciudad increíble, sí, en eso estamos de acuerdo, pero también puede ser el escenario de un lugar completamente solitario. Una ciudad que nunca para, llena de sueños, pero también es muy fácil perderse entre el ruido. Y en este caos ha sido como he vivido en 2024. Pero hoy, aquí y ahora, estoy tomando una decisión muy importante. Quiero retomar el control de mi vida. Hoy empiezo de nuevo, no sé si va a ser perfecto, pero tiene que ser real. Quiero que este año sea diferente y quiero también tomarme las cosas de una forma diferente. Este vlog es el primero de algo muy especial. Voy a documentar un cambio que llevo mucho tiempo necesitando, pero que nunca me atreví a hacer. Si te sientes como yo, perdido entre todo lo que tienes que hacer y lo que sientes que no estás logrando, este vídeo también es para ti. Un paseo por Central Park parece como casi obligatorio, ¿no? Al empezar el año. Me flipa este sitio. 2024 reconozco que ha sido un año que me ha pasado factura. Todo lo que no estaba funcionando se terminó acumulando. El trabajo, la creatividad, o mejor dicho, la falta de ella en algunos momentos, mi autoestima, ¿vale? Y todo esto fui dejándolo para después. Fui como enterrándolo debajo de la alfombra para no darme cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Y era que poco a poco yo me estaba diluyendo. Había dejado de hacer deporte. Comía lo que podía y cuando podía. Y sentía que el trabajo se me iba acumulando y que no tenía tampoco tiempo para crear vídeos que de verdad me gustasen. Poco a poco fui perdiendo las riendas de aquello que había creado con muchísimo esfuerzo, mi canal, mi creatividad y por supuesto mi conexión con mi comunidad. Y al final el sentimiento de que la gente que tienes a tu alrededor corre más rápido que tú o de que el césped del vecino es más verde que el tuyo, eso ha sido una idea que en 2024 se materializó demasiado en forma de pesadilla. Hay algo que no te he contado y es que en 2024 realmente me sentí como súper desconectado de mí mismo, ¿sabes? Como ya no solo que cuando me miraba al espejo no me gustaba la persona que veía, no solo físicamente, sino también que no me reconocía aquí tampoco, porque era como que me había dejado llevar un poco por el año, por los proyectos, por todo. Ya no estaba haciendo cosas que me ilusionasen y era como que había puesto el piloto automático, ¿sabes? No solo en el canal, sino también en mi vida. Y eso es algo que no me apetece hacer este año. Ya sabes lo que dicen, año nuevo, vida nueva. Y aunque nunca he sido de los que hacen promesas al principio de año y espera que a final de año estén completamente cumplidas, este año tengo una sensación algo diferente. Sobre todo porque he entendido algo, y es que el cambio que quiero parte de mí mismo. Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Va a ser un poco tela, pero he visto que todavía está por lo visto el árbol puesto. Y es que este año, con tantos viajes, con tanta historia, no me ha dado tiempo a ver ni el árbol, o sea, ni las luces puestas, y todavía quedan. Así que voy a echar un último vistazo. Es como mi cierre del año, a pesar de que es el principio del año, pero bueno, da igual. Al final, esto me lo marco yo. Los famosos pretzels. Y también, o sea, hay como dos cosas famosas, los pretzels y los perritos calientes. Hay muchísima gente. Mira, esta es la icónica plaza de Rockefeller con el árbol de Navidad gigantesco. No soy corredor, nunca lo he sido, pero he decidido que en 2026 voy a correr la maratón de Nueva York. Y aunque esa meta esté a 2 años de distancia, el cambio comienza hoy. Paso a paso, literal. Eso de correr una maratón puede sonar como muy extremo y tal, pero en cierta medida es como una especie de reto que me pongo yo mismo, porque al final es como... Es una cosa muy larga, un proceso en el que durante un montón de tiempo estás diciendo, va, lo dejo, y saber que tienes que hacerlo, saber que tienes que llegar de principio a fin, no sé, para mí es como una especie de reto personal, ¿sabes? Es más un símbolo, más que... Es una competición conmigo mismo, ¿sabes? Justo, es eso, es un símbolo.
Este año tengo que hacer 9 carreras en Nueva York para que me den acceso en 2026 a poder correr la maratón. Y voy a hacerlo. Y también voy a fomentar mi creatividad, no solo dentro del canal, sino también fuera de ella. Ser creativo es algo que siempre me ha definido. De hecho, mis padres, cuando era pequeño, siempre decían que me entretenía más con las cajas y con las pinturas que incluso con los juguetes. Este año dejé que el cansancio me ganase, pero eso no es algo que me vaya a definir. Como te dicen, no, tienes que esperar a que las musas de la creatividad te lleguen y todo esto. Eso es mentira. O sea, realmente siempre digo que la creatividad o todas las buenas ideas siempre te llegan cuando estás trabajándolas. Forma parte mucho de la propia disciplina, de estar dando un poco el callo, ¿no? Y cuando estás ahí metido dando ideas, ahí es cuando de repente dices, vale, esto sí, esta no. Necesitas dejar espacio a la improvisación, espacio a que estas ideas se desarrollen, porque cuando tienes puesto el piloto automático, al final en lugar de ser un creador, te conviertes un poco en un gestor, que es algo que me ha sucedido este año, ¿sabes? De vídeo. Y nunca he tenido espacio para el reposo. Me he dado cuenta de que la creatividad es como un músculo. Si no la usas, se atrofia. Y por muchos vídeos de qué gadgets comprar, que, bueno, están también bien, habrá muchos otros que los haga expresamente para mí. Y obviamente para quien quiera verlos. Si llevas tiempo en este canal, sabes que tengo como 3 pasiones principalmente. Una es Apple, para sorpresa de nadie. Otra es Lego, pero el hoy no me deja tener más Legos en casa. Y la tercera es Nintendo. Vamos a la tienda. Tienen muchísimo merch, o sea, que es un problema porque tú sabes cómo me gusta el merch. Y ahora me tienen aquí una colección de todas las consolas portátiles que ha lanzado Nintendo. Tú ya sabes que soy fan de las consolas portátiles, pero algunas de ellas son bastante extrañas, como estas Nintendos de aquí. Esta la tuve y esta también. Hasta luego, Mario. Nos vemos de aquí. He aprendido que la felicidad no está en las cosas grandes, sino de verdad que está en los pequeños momentos. En ese café por la mañana, en ese paseo tranquilo, en desconectar de lo que no suma, en esos segundos antes de quedarte dormido al lado de la persona que quieres. Y por supuesto, en el trabajo bien hecho. La mejor manera de aprender a avanzar es aprender a estar presente. No tanto hacer planes y planes de futuro, buscando cuál va a ser la siguiente montaña que escalar, sino también disfrutar de esos momentos de paz después de haber escalado una montaña. Voy a desconectar de todo lo que no sume. Este año realmente no va de productividad extrema, no quiero eso, sino lo que quiero es buscar un equilibrio con mi vida. La biblioteca es uno de mis sitios favoritos de todo Nueva York. Pero hoy está petadísima. Es increíble, ¿eh? No he estado casi nada en Nueva York. O sea, tuve el viaje de Madrid primero para ir a lo de GQ. Después fui a Brasil. Después fui a Bahamas. Otra vez a Madrid. Ahora aquí es como... estoy... ¡buah! Súper... Pero bueno, no me quejo. 2024 ha sido un buen año, o sea, ha sido un buen año de hacer cosas y de proyectos. Pero creo que necesito priorizarme ahora. Me apetece que 2025 sea un año de exploración. De decir, ¿qué más da? Tomártelo todo menos en serio. Y no ir tanto con objetivos claros a la hora de hacer vídeos. Eso está guay. Creo que lo podría resumir diciendo esto. Este año me voy a permitir ser malo en algo, porque eso significa que estoy intentándolo, ¿sabes? Que estoy aprendiendo. Cuando empiezas a hacer algo, eres malo en ello. Yo pienso en los vídeos que hice hace 7 años y los vídeos que hago ahora, y es que no tienen nada que ver. Pero gracias a esos vídeos están estos otros vídeos. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Yo creo que sí, ¿no?
A veces pienso en el Víctor que empezó este canal de YouTube hace ya muchos años, fue en 2017. Ese chico que grababa frente a la cámara sin saber si alguien lo vería, confiando en este proyecto, pero de una forma completamente ciega y también un poquito ingenua. Ese Víctor fue valiente y muy persistente, o cabezón quizás, y hoy tengo mucho que agradecerle a él. Tengo que agradecerle el haber hecho las cosas cuando muy poca gente confiaba en que fuese a conseguirlo, porque me ha permitido tener una vida que actualmente sí que me gusta. Obviamente tiene sus imperfecciones y obviamente hay momentos en los que pierdo el control de ella. Y obviamente cuando miro a los lados muchas veces únicamente veo, como te decía antes, el césped mejor cortado al otro lado. Pero estoy muy agradecido a ese Víctor por las molestias que se tomó en su momento, porque esas molestias han hecho que ahora mismo esté en una mejor situación. Y lo que me gustaría es hacerle una promesa a ese Víctor de futuro. Prometerle que hoy tomaré las decisiones difíciles, intentaré saltar más alto, intentaré priorizarme e intentaré cuidarme. O mejor dicho, cuidarnos. Con todo esto que te estoy comentando, no quiero que interpretes en plan de buah, otro influencer contándome todo el cómo resolver su vida, cómo organizar tu vida y todo esto. La verdad es que no tengo ni idea de cómo organizar mi vida. Estoy tan perdido como quizás puedas estarlo tú, porque yo creo que realmente todos los seres humanos estamos muy perdidos. Queremos ir del punto A al punto B de la mejor forma posible y sentir que vamos progresando poco a poco. Para algunos la progresión es, yo que sé, levantar más peso. Para otros es dejar el trabajo, yo que sé, que están siendo miserables en ese trabajo y quieren empezar su nuevo proyecto. Pero sea lo que sea, lo que me gustaría es que te tomases este vídeo como lo que es una intención, ¿sabes? Saber que no estás tampoco tú solo o tú sola perdido en todo esto, sino que a veces creadores de contenido como yo, pues también estamos perdidos. Me gustaría hacer este viaje acompañado. Y oye, y si tú también quieres hacerlo y aprovechar esto para decir, hostia, vamos a hacerlo juntos, pues creo que es lo más guay, ¿sabes? Creo que ya estamos servidos de suficientes influencers que monetizan de nuestras inseguridades. Yo no quiero ser uno de ellos, en absoluto. Lo que quiero es que me veas por quien soy y que también el Víctor del futuro, cuando mire atrás, diga, ese es Víctor. Esos son los valores de Víctor. Y ya está. Let's go. Muchas veces me he sentido culpable simplemente por el hecho de descansar, de tomarme el día libre. Y he tardado en darme cuenta que descansar no es ser perezoso. O sea, también es un poco un acto de amor propio, ¿sabes? El hecho de decir, oye, mira, me voy a anteponer y voy sobre todo también a hacer cosas que quizás no haría si estuviese constantemente trabajando. Por ejemplo, irte a un museo o literalmente dedicar toda tu tarde a jugar con la Nintendo. Este año he leído más que otros, ¿vale? He leído muchísimo este año y considero que también eso ha sido mi tiempo. Pero te confieso que muchas veces muchos de los libros que me he leído estaban relacionados no tanto con el disfrute, es decir, no eran novelas, sino que era mucho más un rollo más de aprendizaje. Entonces es un poco un mix de todas las cosas. Yo creo que sí que es importante perder tiempo en el sentido más estricto, ¿sabes? Lo que cuando eres pequeño tu madre te dice, oye, no pierdas más el tiempo, pues creo que también es importante hacerlo. Sobre todo porque cuando estás aburrido, muchas veces se te ocurren cosas y también te da por probar nuevas cosas. Y este año quiero darme ese espacio, quiero darme el espacio a poder aburrirme y no sentir remordimiento por ello. Realmente, si lo pienso, lo más difícil que he hecho en mi vida ha sido empezar esto cuando nadie creía en mí. Y lo segundo más difícil es esto, comprometerme conmigo mismo. Si estás viendo esto, quiero que pienses en qué puedes comprometerte tú también para mejorar tú del futuro. Creo que se entiende, ¿no? ¿Qué compromiso estás listo para hacer este año contigo? Déjamelo en comentarios porque tal vez, quizás sea el primer paso para ambos. Chao. Con cariño, Víctor.